Hoy lo que hemos querido es llevar al señor ministro para que vea en directo la operación, para que vea un poco cómo es el arrangement de los de streamers, cómo van asociados al barco, cómo trabajan, qué es lo que se registra en el control room, qué es lo que se controla en el bridge, en el puente, y cuál es un poco el seguimiento que hacemos al medio ambiente, especialmente a la presencia de mamas, para prevenir cualquier impacto. Y hemos explicado estas tres facetas del proyecto durante la visita al barco para que se vieran cómo es en realidad una operación. El primer survey lo que se hace es tratar de identificar la arquitectura geológica del área y identificar las áreas que puedan tener más potencial de contener hidrocarburos. Y luego de esas áreas se elige alguna para hacer una sísmica 3D donde hay mucha mejor definición. Y, por supuesto, siempre se trata de hacer donde las posibilidades, según nuestra interpretación de la prospectividad, es mayor. Entonces, lo que hicimos con la 2D era ver la estructura, la arquitectura geológica de toda el área que tenemos en el contrato, y ahora lo que estamos es enfocándonos en las áreas que nosotros pensamos que son más interesantes para definirlas mejor y tomar la decisión de perforar o no. El área es un área frontera donde nosotros estamos focalizados, no existe ningún pozo perforado, ninguna actividad anterior, es un área totalmente virgen, podríamos decir, pero nosotros somos optimistas, si no, no estaríamos haciendo la 3D, nos hubiéramos ido cuando estábamos terminando la 2D. El año que viene, en noviembre del año que viene, el consorcio tiene que decidir si sigue adelante y perforamos un sondeo o si abandonamos el proyecto.